A continuación nos hablará Cristian Mancera Mejía, abogado y máster en liderazgo y presidente de la red Servicol. Él nos hablará sobre el emprendimiento, pensiones y legislación colombianos en el exterior. Buenas a todos, quiero hacer la siguiente aclaración. En el orden del día teníamos unos videos, los vamos a mostrar al final para efectos de facilitarle a las personas que están aquí hoy con nosotros que puedan hablar, y vamos a hablar de temas importantes que estas personas de diferentes lugares del mundo han enviado estos videos. Los vamos a enviar hacia el final para que podamos verlos y darle trámite a los que están aquí presentes. Hago esa aclaración. Hay un tema muy importante que mucha gente lo ha venido hablando, que es el tema de las plataformas de emprendimiento, y al Gobierno Nacional y al Congreso, pero sobre todo al Gobierno Nacional, lo instamos a crear plataformas de emprendimiento en donde los colombianos en el exterior puedan financiar proyectos de desarrollo con gran impacto social. Eso implica, por ejemplo, que un colombiano que reside en el exterior, un empresario, por ejemplo, pueda acceder a patrocinar a diferentes estudiantes, a diferentes sectores sociales para desarrollar estos proyectos que a veces por temas de recursos no se pueden desarrollar, y termina ese ciudadano emigrando al exterior, lamentablemente, y engrosando la lista de los colombianos en el exterior. Entonces, instar al gobierno a aclarar esas plataformas y facilitar no solamente que el colombiano en el exterior financie proyectos en el territorio nacional, sino que también el gobierno nacional le permita a los colombianos que residen en el exterior desarrollar proyectos culturales y sociales para sobre todo proteger nuestra cultura colombiana en tantos países en donde hay muchos colombianos a veces se olvidan de fiestas patrias. Los hijos de la segunda generación de colombianos ya ni hablan español. Entonces es un tema que es muy importante y me parece muy válido que el gobierno tenga eso incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, de darle plataformas de emprendimiento a los colombianos en el exterior para financiar proyectos importantes con impacto social en las regiones del país, pero que también se le permita al colombiano en el exterior acceder a recursos para financiar proyectos de cultura y de arraigo social en el exterior. Otro tema muy importante, y es instar al gobierno a generar una base de datos para establecer cuántos empresarios tenemos en el exterior que tienen la capacidad de volverse los inversionistas que tanto estamos buscando a toda hora, que no tenemos el recurso para financiar proyectos públicos. Entonces yo siempre he pensado, utilicemos a la diáspora, y ese término utilizar suena feo, pero es la realidad. Tenemos la masa poblacional, tenemos el recurso, utilicémoslo, y no nos pongamos en el plan de desesperarnos, a veces buscando los recursos cuando tenemos crisis económicas, que el petróleo, que el gas, no. Hablemos con la gente y logremos identificar a estas personas. Me parecería importante, no tanto a través de un censo puede ser, pero destinado estrictamente a establecer qué empresarios hay en el exterior, en los diferentes países, y cómo nos pueden aportar a nosotros para desarrollar proyectos importantes en el país. Hay un tema muy importante, y lo hemos tocado aquí. Yo quiero instar al gobierno a crear, y aquí a los honorables congresistas presentes, a crear la región exterior. La Constitución establece que uno de los elementos válidos e importantes es que haya territorio. No lo tenemos, pero tenemos el acceso a la participación política, tenemos la población, y lo que no tenemos en términos de territorio, lo aportamos con los recursos que le aportamos al país todos los años. Entonces, buscar la manera de cómo podemos, a través de ese Plan Nacional de Desarrollo, crear esa región exterior, porque a través de esa región exterior podríamos muy sencillamente tener 3 representantes a la Cámara, mínimo un senador, y darle vida a ese viceministerio, como le decía Maribel, mi compañera, pero una entidad que no le cambiemos la camiseta. Eso es como irse uno a jugar a la América de Cali y después cambiarse la camiseta y decir que uno es del Bucaramanga. No, una cosa es una cosa y una cosa es la otra. Y al tener un viceministerio con identidad, con un funcionario que esté completamente enfocado a representar a la diáspora, creo que vamos a lograr un efecto importantísimo. Pero esa región exterior debe buscarse que se cree para efectos de que seamos más visibilizados y dentro del marco institucional del Estado colombiano podamos ser parte de la discusión y participar del desarrollo y las decisiones del país. Finalmente, hay un tema, hay varios temas que quiero tocar, es el tema de las pensiones. Muchos colombianos en el exterior, hay muchos convenios con diferentes países, Chile, Uruguay, España siendo uno de ellos, pero estos convenios que se han dado básicamente por la insistencia de estos países, porque en esos países residen demasiados colombianos. Pero ha sido el Estado colombiano el que ha estado más bien como, vamos a ver qué pasa, pero es muy importante instar al gobierno y al Congreso de que busquemos firmar convenios bilaterales, por ejemplo con Estados Unidos,
un país que tiene tanto colombiano. Y no dejar a nuestros hermanos sin pensión. Hay personas que trabajan en condición irregular, no son legales en estos países, y llega su año de jubilación, ni se jubiló allá, ni se jubiló acá. Entonces, esa gente no se puede quedar por fuera del juego. Y a veces, y insto al gobierno en este tema, facilitémosle el tema a la gente. O sea, las plataformas digitales que hay para el tema de pensiones es paupérrimo, discúlpame la expresión. Entonces tenemos que permitirle el acceso al colombiano, porque hay colombianos que trabajan 3 trabajos y no tienen la capacidad de estar en la red todo el día. Hay personas que son mayores de edad, tampoco tienen la facilidad. Entonces creo que eso es un tema de cómo logramos firmar más convenios bilaterales con estados receptores donde haya una gran población colombiana. 2, que las plataformas que actualmente están vigentes de Colpensiones sean mucho más amables y que le podamos llegar a la gente. Y crear, entre otras cosas, programas que estén estrictamente diseñados para el tema pensional de los colombianos en el exterior. Y que no nos apliquen lo que siempre nos aplican, que es que una ley se aplica para todo el mundo, pero se olvidan que hay un colombiano en el exterior. Y con eso paso a otro tema que es muy importante, el tema de la legislación. Hay un grave error que se suscita, senador Velasco y senador Iván Marulanda, y es el tema de que se legisla aquí, en el Congreso, pero nunca se tiene en cuenta la diáspora, nunca. Excepcionalmente, vagamente se tiene en cuenta la diáspora, pero no hay una condición que permita que la legislación, en cada ley que se aplique en el territorio nacional, que haya un inciso que diga, y para los colombianos en el exterior la ley se aplicará de esta determinada manera, teniendo en cuenta el territorio, el acceso a los consulados. Son temas tan esenciales que permite primero tener un proceso de inclusión social de la población que está por fuera en condición de vulnerabilidad, pero también podemos llegarle a una cantidad de ciudadanos que de pronto se fueron, tienen su pensión o tienen, no sé, un trámite que hacer y la legislación no lo permite porque la legislación es vaga en ese tema. Y les voy a poner un ejemplo. En la ley electoral, por ejemplo, le dicen a los candidatos en el exterior que tienen que abrir una cuenta bancaria, pero el que hizo esa ley se olvidó que el régimen jurídico para la apertura de cuentas bancarias en cada país para campañas electorales es la de ese país, no la de Colombia. Entonces, cuando uno va a abrir una cuenta bancaria en el exterior para hacer una campaña electoral como candidato, el banco es el banco de ese país o es el Banco de Colombia. Y si es el Banco de Colombia, no hay una sucursal bancaria del Banco Colombiano en el país donde se van a adelantar las campañas, y las campañas se adelantan a nivel global, generando una incapacidad enorme y generando, entre otras cosas, hoy por hoy, que más de un candidato que se lanzó a la Cámara de Representantes por el exterior esté hoy en el Consejo Nacional Electoral resolviendo dudas sobre este tema porque hay un vacío en la norma, y ese es un ejemplo puntual para tener en cuenta en los vacíos legislativos que hay para los colombianos en el exterior. Hay otro tema para hablarle al gobierno, la creación del Banco de los Colombianos en el exterior. No tenemos acceso ni a sucursales ni de Bancolombia, hay muchas, o sea, se facilita mucho que hagamos las inversiones de vivienda aquí en Colombia, pero no hay un banco, yo siempre lo he dicho. ¿En serio, señor? Presento excusas, 10 minutos, hay un conflicto en el sur del país que todos conocen, de alguna manera yo ayudo a mediar, tengo que atender una llamada telefónica, pero el doctor Iván sigue presidiendo, ya vuelvo. Aquí nomás. Sí, señor. Entonces, la creación de ese banco de los colombianos en el exterior nos va a permitir el flujo de divisas, que podamos acceder a recursos, que si por ejemplo queremos hacer algún tipo de inversión, hay una sucursal de Bancolombia en España, en Estados Unidos, que podamos nosotros manejar nuestras cuentas, nuestros recursos y también enviarle dinero a nuestros familiares. Eso es algo muy importante de crear ese banco de los colombianos en el exterior, que resuelva todas esas dudas, porque si mandamos tanto dinero a veces nos toca hacerlo por canales que a veces son bien complejos, pero si podemos hacerlo por bancos de nuestra propia nación sería una gran solución. Y ya para terminar, si me permiten, el último tema, también para instar al gobierno a tener en cuenta. Para nadie es un secreto que los consulados y los cónsules en el exterior ejercen funciones electorales en tiempo de elecciones. Eso se tiene que terminar. A los consulados hay que darles los presupuestos necesarios para que a través de la Registraduría Nacional que se encarga, el Consejo Nacional Electoral, perdón, que se encarga de estos temas, que el cónsul no se vuelva una persona que se la pasa inscribiendo gente por todos los lugares donde está, porque eso le quita tiempo a atender las necesidades de su público, que son los ciudadanos que necesitan una atención. Y en tiempo electoral muchas veces algunos consulados se vuelven un tema de controversia, que es que usted fue mucho mejor con este que con el otro, y los jurados de votación, por ejemplo, muchas veces los ponen ciertos partidos en el exterior, generando un inconveniente político para candidatos que no tienen la capacidad de poner los jurados de votación,
Entonces, estos partidos, en muchos casos, están con gente afuera de los puestos de votación haciendo proselitismo político, incitando a la gente a votar por ciertos candidatos, y el cónsul obviamente tiene la capacidad de evitar eso, y eso es algo ilegal, pero igual se hace. Y me parece súper importante instar al gobierno de que le quitemos esas funciones electorales a los cónsules para que los consulados realmente sean ese centro de atención a los colombianos en el exterior y que no se convierta en un escenario politiquero en donde los colombianos a veces tienen desconfianza de su propio cónsul porque dicen, este tipo es de este partido y entonces está favoreciendo al otro. No, dejemos que el cónsul haga su trabajo sin necesidad de que tenga que involucrarse en estos temas. Me parece importante, ya que ustedes están aquí y el senador también, que pensemos en ese tema de cómo logramos a través de legislación o a través del gobierno nacional quitarle esas funciones al cónsul y darle presupuesto para que pueda contratar gente que sea neutral en el tiempo electoral. Muchas gracias.